¿Por qué leches matar gatitos convierte a Dwarf Fortress en el mejor videojuego de todos los tiempos? I have a problem in my tavern. There's a bunch of dead cats in there and I don't know why. Este es el mensaje que recibió Tarn Adams, creador de Dwarf Fortress, de uno de los jugadores de su comunidad. Y el porqué de estas muertes es lo que hace que sea el mejor videojuego jamás creado. Aún a pesar de tener unos gráficos tan horribles e incomprensibles que tan solo Neo podría ver. Es Matrix. Siempre la ves codificada. No hay más remedio. Llegas a acostumbrarte. Yo ya ni veo el código. Pero de hecho, al terminar este vídeo entenderás el por qué los juegos que tienen peores gráficos son los mejores. Y te voy a dar pruebas sólidas de ello. Pero antes de nada, comencemos por el principio, que es Dwarf Fortress y por qué se ha convertido en un juego de culto que ya hasta forma parte de la exposición del Museo de Arte Moderno de Nueva York, o MoMA. Es que es arte, es muy bonito, aunque no lo parezca, pero lo es. Para empezar, Dwarf Fortress es un simulador de temática medieval, fantástica, un poco tipo Juego de Tronos, El Señor de los Anillos y todo esto. En él tenemos que dirigir una compañía de enanos para que construyan pues cosas de enanos, fortalezas chulísimas y enormes en el mismísimo suelo, en la falda de una montaña, en la que protegerse del mundo y emborracharse, porque los enanos beben mucho, tienen un problema con eso. Poco te he dicho. Es un juego indie que se empezó a desarrollar en el año 2002 por Tarn y Zach Adams, dos hermanos que están loquísimos, están como puñeteras cabras, y al igual que otros títulos como Minecraft, está en constante evolución. No se ha terminado, o sea, tiene 18 añazos y sigue siendo un work in progress, es como la Sagrada Familia. Pero para que entendáis la repercusión tan enorme que ha tenido entre los programadores, y yo me incluyo en ese grupo porque se ha convertido en mi nueva obsesión, deciros que Marcus Persson, conocido como Notch, el creador de Minecraft, dijo en su día que su juego, Minecraft, era un clon de Dwarf Fortress. O sea, no está inspirado en... No, es un clon. O sea, imagínate la historia, porque tiene cela. Vale, muy bien, y ahora probablemente te estés preguntando: Javier, esto suena muy chulo, yo quiero jugar a esto, ¿cómo se juega Dwarf Fortress? No tengo ni puñetera idea de cómo se hace. O sea, lo he intentado muchas veces, no ni una ni dos, lo he intentado muchas veces, he visto tutoriales larguísimos y hasta he tenido la tentación de comprarme un libro que explica cómo jugar y aún así no tengo ni idea de cómo se juega. Suena muy divertido por ahora, ¿no? Pero de verdad, es divertido, en serio, mola mucho. Pero bueno, vamos a empezar y luego ya veremos. Cuando empezamos una partida, el mundo se crea de forma procedural, igual que en Minecraft, pero en Minecraft se crean 4 cositas de nada. Pero lo guay aquí es que se crea un mapa enorme que se va desarrollando, va evolucionando. Es decir, que genera rápidamente cientos, incluso miles de años de evolución en la historia, en la que cambian rápidamente los terrenos por el clima, por la erosión, la lluvia, aparecen volcanes, aparecen civilizaciones, hay familias que se enemistan y eso queda por generaciones, viene de atrás, porque se crean civilizaciones, aparecen y se extinguen especies mágicas, razas rarísimas, aparece un poco de todo. Y esto ya ocurre en los primeros 5 minutos de juego. Y además a mí me colgó el ordenador porque hizo demasiados cálculos para mi CPU por lo visto. Pero hay mucho más. Los personajes tienen libre albedrío, es decir, pueden hacer un poco lo que quieran y nosotros no tenemos que estar ahí directamente controlándolo. Un poco lo que ocurre pues, con los simuladores, como los Sims. Pero la diferencia es que nosotros podemos leer lo que piensan. Vamos a ver lo que está pensando cada uno de estos personajes. Incluso en la última versión del juego se les ha dotado de memoria a corto y largo plazo, por lo que pueden empezar a rememorar en esos ratillos de ocio que están bebiendo como alimañas, como mamones, pues en esos momentos empiezan a rememorar historias, cosas que les ha pasado. Así que imagina que tu enano está tomándose una cervecilla tranquilamente, echándose la siesta o algo, y de repente se acuerda de que un orco mató a su mejor amigo. Y el tío se enciende o se deprime a santo aparentemente de nada. Y de repente puede suceder que empieza a surgir un mal rollo de la leche en tu fortaleza. O sea, todos los enanos encabronados, y tú no sabes ni por qué. Y es simplemente que uno se ha rayado. Y esto a veces genera situaciones muy tensas, o incluso hay casos de matanzas indiscriminadas en una fortaleza, y el jugador se queda diciendo, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay tanta muerte y destrucción a mi alrededor? Y al final resulta que era un enano que estaba cabreado porque le había dejado la novia
y el tío se ha estresado y ya está. Y para que os hagáis una idea real de la fricada que supone este juego, vamos a ver qué pasa con los gatos. Hace algún tiempo se implementó en el juego el sistema de tabernas, es decir, que los enanos podían tener ya un sitio en su fortaleza en el que ir a empinar el codo. Borrachuzos. Pues tras esta actualización, los gatos que entraban a la fortaleza, todos ellos tan monos, tan bonitos, tan suaves, tan asqui, morían, simplemente morían, no duraban nada. Y ni el propio Tarn tenía ni idea de por qué pasaba esto. Y a lo mejor estás pensando que Tarn odiaba a los gatos y quería que muriesen todos, pero no, él tiene varios gatos en su casa, así que esto no cuadraba, tenía que haber algo más, así que para llegar al fondo del asunto tuvo que ponerse a investigar el funcionamiento de cada uno de los elementos del juego, porque cada personaje tiene partes del cuerpo independientes. Ojo, además de sus puntos de vida, experiencia y toda la pesca, cada parte del cuerpo funciona como un sistema totalmente independiente, que pueden ser lesionadas o heridas, mutiladas o incluso se pueden manchar, como la ropa. Y claro, un enano se moja al cruzar un río, se puede manchar de barro, de sangre tras una pelea, por la propia lluvia, puede vomitar, pueden pasar mil cosas y claro, tanto la ropa como el cuerpo se manchan y el enano pues tiene que limpiarse para eliminar esa porquería. Pero el nivel de detalle es tan bestia que hasta los enanos, bueno, cualquier criatura, tiene ojos y tiene párpados y pestañas que eliminan el barro o la suciedad que le llega hasta el ojo. Se elimina, aunque no te laves. O sea, esto es muy friki. A mí ya me parece flipante. 10 de 10, mejor juego de la historia. Pero claro, los gatos tienen un sistema de limpieza diferente, como la vida real. No se enjabonan, no se bañan, nada de esto. Simplemente se lamen el cuerpo. Por lo que cada vez que se limpian, ingieren una parte de esa sustancia que están limpiando. No sé si entendéis por dónde voy. Así que claro, aquí es cuando empieza ya el cachondeo y se lía todo. Cuando un enano está bebiendo en la taberna y le damos una orden, le decimos, oye, tienes que irte a la mina a picar o a cavar, o tienes que irte a pelear, o tienes que ir allá porque a mí me apetece, pues el enano, que estaba tranquilamente bebiendo, deja caer su jarra de cerveza y deja un charco virtual en el suelo, hasta que alguien lo limpie. Pero durante ese tiempo, lo que ocurre es que los gatitos que van paseando se impregnan las patitas con alcohol. Y en un mundo tan enfermizamente detallado, esos gatos se lamen las patas para limpiarse y acaban ingiriendo cantidades muy bestias de alcohol, porque como ya he dicho, los enanos son unos borrachos tremendos, y esos gatitos mueren por coma etílico en el juego. Por eso además, al morir, aparecían cubiertos en su propio vómito. Menos mal que el juego no tiene gráficos, porque muy desagradable todo, si no. Pues ese es precisamente uno de los puntos fuertes que hacen tan único este juego. Y es que cada elemento tiene un comportamiento propio, independiente, que interactúa con todo lo demás. Son sistemas interconectados que crean comportamientos que ni los programadores tuvieron en cuenta. ¿Por qué se pelean ciertas razas de criaturas? ¿Por qué hay dos personas que actúan de cierta manera? ¿Por qué crecen árboles aquí? ¿Por qué mueren gatos indiscriminadamente? Sus creadores no lo programaron para esto, pero sin embargo son acciones que son coherentes con ese universo, con ese ecosistema que se ha creado. Y son esos sistemas lo que hacen que ese mundo sea imprevisible, sea caótico y termine siendo mágico. Y sí, el juego es feísimo a nivel visual, y para colmo de males es muy difícil jugarlo. A ver, en serio, no es broma, yo he intentado jugarlo 3 o 4 veces, y de verdad que me pongo y es superior a mis fuerzas. Pero aún así, reconozco que es una maldita genialidad. Y es que otro de los principales atractivos de Dwarf Fortress no es ya el juego en sí, sino que son las historias que genera, todas ellas totalmente diferentes y originales. Tengamos en cuenta que Dwarf Fortress no tiene un equipo de guionistas detrás, como ocurre con otros títulos carísimos, y sin embargo tiene un argumento. No es Minecraft, que tú vas por ahí paseando a tu bola, talando árboles, cavando túneles al fin del mundo, matando cerditos, pero porque tú quieres, o matando gatitos porque tú quieres. No, aquí hay una historia, señores, aquí hay mucha más chicha. De hecho, las historias son tan buenas que hay Patreons que pagan religiosamente mes a mes, dólar a dólar, y no han jugado nunca al juego. ¿Y qué es lo que hacen entonces? Eso me pregunté yo cuando lo leí, porque tampoco tenía ni idea. Digo, ¿qué le pasa a esta gente? No tiene hobbies, no tiene, yo qué sé, un gato al que acariciar. Qué penilla, por otra parte. Pues no, se limitan a leer y a escuchar las historias que narran otros miembros de la comunidad que sí que juegan. Es un poco como lo que ocurre con el fenómeno de YouTube y Twitch, que nos acostumbramos a consumir un contenido de forma pasiva. Simplemente nos sentamos tranquilamente y nos relajamos a escuchar. ¡Entretenme! Pues eso, así. No hay más que ver cosas como Karmaland.
Por eso Dwarf Fortress capta la esencia de lo que es el juego más puro, ese que nos conecta directamente con nuestra infancia, cuando éramos niños. Y de hecho, todos los buenos juegos, todos los que consiguen crear unas comunidades enormes, están basados en algún arquetipo de juego de nuestra infancia. Por ejemplo, ahí tenemos Minecraft, que claramente es una versión del Lego, de juego de construcción. Así que digamos que los juegos más divertidos al final nos hacen eso, imaginar, construir, rolear, probar nuestras habilidades. Son juegos al fin y al cabo. Pero claro, ¿cómo es posible que un algoritmo cree historias, argumentos, tramas tan complejos y tan perfectos? Pues, en realidad, el gran secreto es que no lo hace. Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy furioso. Pero, y hay un pero, lo que sí que hace maravillosamente bien Dwarf Fortress es darnos datos, muchos datos, sobre cualquier cosa además. Las criaturas, su entorno, los acontecimientos del mundo en el que habitan, la historia pasada. Además de darnos muchísima información extra de todos los acontecimientos que van ocurriendo a nuestro alrededor, en nuestro entorno cercano. Así que cada vez que avanzamos a una nueva zona del mapa, se nos bombardea con mucha más información, datos, muchísimos datos. Es decir, que a nivel narrativo nos da un contexto muy coherente sobre ese mundo fantástico. Hay un lore, o lo que es lo mismo, existen miles de historias que no están contadas como tales y que se esconden a simple vista en ese contexto, en cada detalle del mapa. Un ejemplo de esto, muy chulo, lo encontramos en Dark Souls con la historia del caballero Artorias y Sif, el gran lobo gris, una criatura supuestamente malvada y hostil, que si investigamos un poco en el juego, descubrimos que lo único que hacía era velar o proteger la tumba de su amigo durante 200 añazos. Algo muy parecido a la historia de Hachiko, el perro fiel. Y en el juego no hay cinemáticas ni una narración que te cuente esta preciosa historia de amistad y fidelidad. De hecho, nosotros solo vemos a un lobo gigante que es un enemigo al que tenemos que matar. Es un enemigo más. Es nuestra tarea como jugadores el fijarnos en los detalles del entorno e ir trenzando esa historia, deducir a partir de pequeñas pistas, de esas pinceladas, qué es lo que ha ocurrido realmente. Y eso hace que cuando encontramos estos detalles nos sintamos súper inteligentes, nos sentimos muy orgullosos porque hemos descubierto algo que no nos han contado como tal, pero hemos podido deducir. Y es una sensación muy placentera para el jugador. Pero claro, Dark Souls sí tiene guionistas. Alguien escribió esta historia. Hay cabezas pensantes detrás de todo esto. En Dwarf Fortress no. Es el jugador quien tiene que agarrar esos pedacitos de información para construir una historia sólida. Entonces te estarás preguntando, vale, si al final la historia me la tengo que crear yo me la guiso, yo me la como, ¿qué mérito tiene el juego? ¿Y por qué funciona también este sistema que tiene tan enganchada a toda la comunidad de Dark Fortress que hasta pagan sin jugarlo? O sea, es que es la aspiración máxima de un desarrollador, que la gente te pague incluso sin jugar el juego. Shut up and take my money. De esto tiene la culpa la apofonía. Un fenómeno psicológico que nos hace que emparejemos datos que no tienen nada que ver entre sí y construyamos con ellos una historia, que es lo que hace que creamos en conspiraciones como el OVNI de Roswell o la del 5G. Así que como nuestro cerebro no tiene toda la información, solo tiene pequeños recortes de prensa, cachitos, titulares, ¿qué hace? Pues rellena los huecos a voluntad, con lo primero que se le ocurre, monta una historia que por otra parte será distinta para cada persona, por lo que la experiencia de cada jugador va a ser diferente, cada uno va a enlazar esos datos de una forma distinta, por lo que la experiencia de juego es única e irrepetible para cada jugador. Y por eso, precisamente, es tan importante la ingente cantidad de información que genera el juego, porque todos esos logs, esos pequeños fragmentos, son pistas que nos dejan entrever lo que ha sucedido en ese pequeño universo virtual, y aunque sean cientos de datos sin una gran correlación entre sí, nuestro cerebro ya se encargará de rellenar esos huecos de forma natural, porque las historias surgen de los silencios que hay entre las palabras. De hecho, comenta el propio Tarn que dar demasiados detalles o narrar en exceso la historia puede ensombrecer la trama y la experiencia del usuario, llegando a abrumarle. Y es que es mejor que sean los propios jugadores, la propia comunidad, quien añada detalles que ni siquiera estaban en el juego, pero que han imaginado y han tejido para dar a luz esa historia, haciendo una narrativa épica, todo ello a partir de información incompleta. Esto lo llamo yo cariñosamente el efecto Lost, porque si recordáis la serie de JJ Abrams,
os daréis cuenta de que había un montón de datos random, un montón de pistas que no llegaban a ningún lado, como los números, los osos polares que aparecían en la isla tropical, qué era el humo negro, en serio, yo ni me acuerdo ya lo que era. No tenía ningún sentido y de hecho yo creo que los guionistas iban sobre la marcha, se lo iban inventando, con una botella de whisky en la mano, o una cerveza, como los enanos. Pero ¿qué ocurría? Que eran precisamente los espectadores quienes se volcaban en los foros a crear todas esas teorías, que si era el purgatorio, que si era una nave extraterrestre, que si todos habían muerto, que si era un experimento o un reality show tipo Gran Hermano, o Supervivientes, o yo que sé, una cosa de estas. No veo reality shows, no lo sé. Y esas teorías eran lo más divertido de la serie, ver lo que había inventado un colgado que vive en Nueva Zelanda sobre por qué los osos polares estaban ahí rascándose la barriga en mitad de una isla tropical en la playa tomando el sol tal que así. Y yo mismo me enganché a Perdidos porque me encantaba leer esas teorías conspiratorias. Me gustaba ver cómo fantaseaba la gente con lo que podía haber ocurrido. Era mucho mejor que lo que los guionistas habían imaginado, por eso lanzaban mucha información al azar. Y aquí es cuando te das cuenta que los gráficos no solo son un elemento totalmente accesorio y secundario, sino que hay en ocasiones que incluso molestan. Y es mejor que sea en formato ASCII. Porque con tantos elementos, criaturas, objetos, si los gráficos no están a la altura, si no están hiperdetallados, te sacan de la historia, se rompe la cuarta pared, ese pacto ficcional desaparece y nos quedamos con la cosa de uff, qué falso es esto. Prefiero imaginármelo. Es más, si leéis tweets y comentarios como este de miembros de la comunidad, muchos dicen que prefieren la versión original del juego, sin gráficos, porque de esta forma se estimula mucho más la imaginación. No se pierde la magia. Es lo mismo que nos ocurre al ver una mala adaptación de un libro o de un anime. ¿Por qué hiciste esto, Netflix? ¿Por qué? Pero bien, para mi sorpresa, cuando investigaba sobre este tema, descubrí que había otro juegazo inspirado en Dwarf Fortress, pero que además construye historias procedurales mucho más sólidas y con muy buenos resultados. Solo hay que ver las reseñas que tiene en Steam, que son extremadamente positivas, y eso que el juego está hecho prácticamente en modo texto. Se ve que aquí también molestaba un poquito sobre los gráficos. Por supuesto, os estoy hablando de Caves of Qad. I bathe in the shallows of the river Spy, under the shade of chrome carcasses of giants. Otra fantasía procedural en la que tenemos que investigar un mundo o un universo posapocalíptico con una temática entre medieval, fantástica, mágica, que mezcla tecnología, algo así como el Reino de O de Hora de Aventuras. Pero el punto fuerte de este juego es que sí se crea una historia bien narrada, desde las conversaciones que tenemos con los NPCs hasta los cientos de libros que hay en sus bibliotecas o sus librerías, son procedurales y coherentes, nos describen el mundo que existe en el juego y que ha sido creado de forma única para nosotros. Y por ejemplo nos da pistas sobre dónde encontrar a enemigos poderosos, sobre dónde están enterrados objetos mágicos, o incluso nos dice cómo curar enfermedades que se generan de forma procedural también para el juego. También soy portador de una enfermedad muy infecciosa, que supongo que podría llamarse sida espacial, como has dicho. Es decir, aquí el tema de leer sí que cuenta mucho, hace mucha falta. Y todo ese conocimiento, esa biblioteca de Alejandría virtual, será única en cada partida, única para cada jugador. Nadie más tendrá una igual que la nuestra. Pero lo mejor de todo es que Jason Greenblatt, el creador de este juego, ha contado abiertamente en internet cómo ha desarrollado este algoritmo y cómo funciona. Y eso es lo que vamos a ver. Lo que utiliza el algoritmo de Caves of Qad como base es un generador de Markov, que es el mismo sistema que utiliza en la escritura predictiva de nuestros móviles y que nos hace cagarla tantas y tantas y tantas veces, pero que a la vez nos da momentos memorables. Este algoritmo utiliza la teoría probabilística de las cadenas de Markov para elaborar textos que parecen escritos por un humano, pero que sin embargo carecen de contexto. Lo único que hacen es un listado con aquellas palabras que suelen seguir normalmente a otras, estadísticamente hablando. Pero lo más chulo es que consigue imitar el estilo concreto de un autor, sin necesidad de que le demos unas reglas. No hay una serie de directrices que tenga que seguir. No, simplemente lo alimentamos con ejemplos y es el propio algoritmo el que clasifica muy rápidamente las palabras para extraer patrones que a nosotros, a simple vista, pues simplemente se nos pasarían por alto. El resultado es que se crean historias loquísimas, sin sentido, pero que a la vez están bien construidas, por lo que nos hacen reír
y nos sorprenden. Esto es lo típico que se hace mucho en Twitter y en Facebook de continúa esta frase con lo que ponga tu corrector ortográfico. Y eso da como resultado cosas muy locas y muy random. Pero que es una puñetera locura al final y te ríes, pues nos reímos porque somos así. Pero ojo, que pueden salir cosas muy memorables al final. De hecho, a finales del año 2017, el equipo de Botnik Studios entrenó a su software, a su generador de Markov, con los 7 libros de la saga Harry Potter. ¿Para qué? Para que escribiese un nuevo capítulo utilizando el mismo estilo de J.K. Rowling y los mismos personajes y emplazamientos. ¿Y qué cosas se le ocurrieron a ese bot? Pues cosas del estilo, por ejemplo, el título era Harry Potter y el retrato de lo que parecía ser una gran pila de cenizas. Madre de Dios. Lo de Madre de Dios lo digo yo, no el título. Y además comenzaba el capítulo con el genial subtítulo The Handsome One, el guapo. Incluía joyitas tan memorables como estas. La camisa de Ron era tan horrenda como el propio Ron. Dos dementores comenzaron a besarse apasionadamente. Ron estaba allí, de pie, bailando una danza frenética que parecía claqué. Y a Harry, inmediatamente, empezó a comerse a la familia de Hermione. Harry miró a su alrededor y entonces cayó por la escalera de caracol durante el resto del verano. Menuda leche te tienes que haber metido, Harry, después de eso. De eso no hay hechizo que te salve ya. La conclusión que podemos extraer de esto es que la inteligencia artificial puede ser bastante más cachonda de lo que habríamos imaginado. Pero vale, ahora que ya sabes lo que es una cadena de Markov, vamos a ver cómo se implementan a nivel interno en Caves of Cad para crear esos libros y crear esa historia, ese mundo infinito y cuasi mágico. Pues el primer paso es darle a ese juego, a ese algoritmo, darle una base sobre la que trabajar. Libros, en este caso, uno como La maquinaria del universo, concepciones mecánicas de los fenómenos físicos y también mitología zoológica de Angelo Gubernatis. Son 2 libros de lo más random, que no se parecen en nada y que, claro, aquí ya metemos una zoología mitológica o criptozoología o como se llame, mezclado con temas de física, incluso maquinaria, creo que había algo, pues imaginad lo que puede salir de ahí. Con esta información se crea lo que se conoce como n-gramas, que son grupos de palabras que van juntas en un orden concreto. Si tenemos un bigrama, quiere decir que cogeremos las palabras de 2 en 2. Si es un trigrama, de 3 en 3 y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo entreno a mi algoritmo con esta frase, el gato no está durmiendo, pero el gato definitivamente no está escuchando, si voy a utilizar bigramas, lo que tendría son los siguientes fragmentos. El gato, gato no, no está, está durmiendo, durmiendo pero él, ¿vale? Siempre de 2 en 2. Voy avanzando palabra a palabra y siempre voy agarrando 2. Para tener esas combinaciones, para saber, oye, detrás de estas 2 palabras, ¿qué es lo que va? Y ese es el siguiente paso. Cada vez que yo tengo esas 2 palabras, pues yo quiero saber cuál suele ir habitualmente detrás de ese bigrama o trigrama. Entonces, lo que voy haciendo con cada uno de esos grupos, voy añadiendo qué palabras salen a continuación. Por ejemplo, el bigrama, el gato, aparece 2 veces, por lo que tendríamos 2 posibles soluciones. No y definitivamente, que son palabras que van detrás de esa frase cortita, el gato. Ahora lo siguiente es lo más fácil. Nuestro algoritmo de escritura predictiva mirará cuáles son las 2 primeras palabras que hemos escrito nosotros. Por ejemplo, el gato. Busca ese elemento en la lista y escoge al azar una de las palabras que siguen normalmente a ese bigrama, que puede ser tanto no como definitivamente. Esto ya depende del azar, esto ya es random, totalmente. Una vez lo hace, actualizamos el texto y volvemos a las 2 últimas palabras, que en nuestro caso podría ser gato definitivamente o gato no. Y repetiría el proceso, buscaría coincidencias, volviendo a sacar una palabra al azar de la lista, y así sucesivamente hasta que nos cansemos o le digamos, para ya, basta, detente ahí, que ya tengo bastante de historias raras. En este ejemplo, el texto es muy corto y casi no se repiten esos bigramas, pero si lo alimentamos, por ejemplo, con los 7 libros de la saga Harry Potter, lo que va a ocurrir es que sí que va a haber muchas coincidencias, muchas cosas que se van a repetir a toda hora. Y ahí es cuando la cosa se empieza a poner interesante de verdad. ¿Y cómo genera libros Caves of Cad? Porque esto que hemos visto es solo la base del generador de Markov, generar textos, generar párrafos al azar, pero en Caves of Cad se generan textos o libros que tienen una estructura coherente. Para ello hace algo muy interesante y es que guarda por separado las 2 primeras palabras de cada frase, es decir, hace su propia lista
no con todos los bigramas o trigramas, sino que lo hace solo con las dos primeras palabras de cada frase, es decir, principios de párrafo o lo que va detrás de un punto, para tener distintos inicios como referencia. Luego creo otra lista con todos los enegramas de los libros, es decir, esto ya sería el relleno, el cuerpo del texto. Ahora, para generar una frase, lo que haría sería obtener al azar uno de esos bigramas de la lista de inicios y continuaría con la lista de bigramas. Y no pararía hasta que encontrase un punto, hasta que apareciese un signo de puntuación. Con esto armamos una frase. ¿Qué es lo que hace el algoritmo? Pues crea para cada párrafo entre 3 y 6 frases. Es decir, saca un número al azar, 3, 4, 5 o 6, y dependiendo de ese número hace tantas frases como sean. Con esto crea un párrafo. Para crear el libro completo obtiene al azar entre 8 y 30 párrafos, para que cada libro pues tenga una extensión diferente y no parezca que están todos hechos con una plantilla. Y esto es lo que da como resultado. Por ejemplo, esta es una de las historias de la mitología de Caves of Qad, de una de las partidas. Durante años, las civilizaciones de Clonelin estuvieron comprometidas por pirámides hexagonales de cromo pulido del tamaño de cráneos e implosionaron, colisionando la materia que después se convertiría en máquinas. Hasta una mañana. Y para que efectivamente los libros escondan secretos reales del juego, se incluye lo que Jason llama un generador de lore. Es decir, que inyecta en ciertos párrafos textos predefinidos que nos indican dónde está un arma legendaria, dónde está un enemigo, nos da información sobre un personaje o sobre un hecho histórico generado de forma procedural por los sistemas del juego. De esta manera se consigue que los libros no solo sean aleatorios, sino que hablen del mundo que habitamos. Es más, la gigantesca biblioteca del juego llega a acumular el conocimiento de todas las eras pasadas, de todos los reinos que se han creado y se han destruido. Tiene al final la historia de todo ese mundo que se ha generado proceduralmente. Y esto le da un estilo muy peculiar, porque además tenemos la sensación de que por el declive de las civilizaciones, de las guerras y por todos estos acontecimientos, hay textos que están incompletos, se han perdido, les falta contexto, están escritos en lenguas extrañas porque aparecen palabras o conjugaciones muy raras. Este aspecto desaliñado es perfecto para las cadenas de Markov. Y es que con esto se puede generar textos muy cachondos, y de hecho si buscáis Markov Generators en Google vais a encontrar cosas muy chulas. Por ejemplo, está el de Garkov, que genera tiras cómicas de Gatfield de forma procedural. Y lo que ocurre es que cada vez que entras a la página, esa historia, esa tira cómica es única para ti, y cada vez que recargas vuelve a ser nueva. Nadie ve la misma tira que los demás, salvo que la compartan en redes. Luego está el blog, ya abandonado, de The Doom That Came to Puppet, que mezcla manuales técnicos de informática con novelas de H.P. Lovecraft. Vamos, que es un terror interdimensional y tecnológico un pelín raro, pero con mucho encanto. También está Automatic Donald Trump, que crea tweets del presidente de los Estados Unidos basados en lo que él mismo publica. Es decir, va remezclando y, pues, genera cosas que podría haber dicho él y que también son muy random. Pero Headline Smasher sin duda es mi favorito. Este utiliza noticias reales de periódicos para generar titulares que la gente, por otra parte, puede votar. Entonces, claro, luego los más votados suelen ser los más cachondos y cosas como el sexo ha sido cancelado o Hillary Clinton ha estado construyendo en secreto un PC de gaming, se ve que era gamer, me tiré un dragón. Aquí empiezo a entender de dónde sacan las ideas los guionistas de Rick y Morty, y no quiero hacer más spoiler. Y mi favorito, la ciencia ha encontrado el problema. Todo, di que sí. Pero como diseñadores o creadores, quiero que entendáis hasta qué punto pueden llegar a conmovernos, a tocar nuestras emociones, e incluso ser poéticos, dependiendo del contexto que le demos. Y para ello, nada mejor que contaros la historia de Leander y Hero, dos bots que se buscan desde hace años a través de sus tweets. Estos bots se crearon para el Fermi Paradox Jam, cuya idea era replicar la paradoja de Fermi en un videojuego. La hipótesis de que el universo estaría plagado de vida inteligente, pero que debido a su inmensidad es prácticamente imposible que se encuentre. O sea, el universo está llenísimo, pero a la vez es tan inmensamente grande que a ver cómo te encuentras ahí. Esto no es Star Wars, que parece un camping, que todo está muy cerca. No. El universo es mucho más grande de lo que nos hace ver la ciencia ficción. Pues bien, cada uno de los mensajes de Leander y Hero incluye un hashtag que genera cada uno de ellos de forma aleatoria y que hace las veces de canal de comunicación. Una supuesta frecuencia de radio que usa cada bot para intentar contactar con el otro. Es decir, para encontrar otro ser inteligente.
Pero para que esto funcione, los dos deben de tuitear el mismo día con el mismo hashtag para establecer esa comunicación y poder empezar a hablar. Y de esta forma, aliviar la soledad que tienen cada uno de ellos, perdidos en esa inmensidad del ciberespacio. Y lo bonito es que a día de hoy se siguen buscando. Estos son algunos de sus tweets más recientes. Hola, ¿alguien me lee? Pruebo en otro canal. Por favor, contéstame. ¿Dónde estás? Estoy jodidamente solo. Por favor, responde. Podré conocerte algún día. Ten en cuenta que estos bots solo generan mensajes al azar, pero sin embargo es el propio contexto el que hace que tenga esa fuerza, esa carga narrativa que conecta también con nuestras emociones. Podemos imaginar o relacionarlo con las emociones que sentíamos cuando Desmond, en Perdidos, intentaba conectar con Penny. Te amo. Yo también te amo. No sé dónde estoy, pero Te encontraré, Des. te lo prometo. Pase lo que pase. Volveré contigo. No me rendiré. Te lo prometo. Te lo prometo. Te amo. Te amo. Es incluso una metáfora sobre la soledad, el romance y lo difícil que es encontrar un alma gemela. E insisto, estos son solo textos aleatorios, que son muy fáciles de generar. Y quiero destacar especialmente esta idea, porque además de Twitter, que en Twitter esto se explota muchísimo y podemos ver warbots, peleas entre famosos y demás, que lo único que hacen es agarrar una cierta información de forma aleatoria o procedural, pero que genera un contexto narrativo muy fuerte, por el mero hecho de la gente que está observando. Estaríamos hablando de algo como la paradoja del gato de Schrödinger. Y este tipo de narrativa, además, tiene una peculiaridad muy interesante, y es que lo que pasa tenía que pasar. Se produce lo que se llama una caída hacia adelante, es decir, no está mal lo que ocurra. Que muera tu protagonista en los Sims no quiere decir que sea malo, quiere decir que es algo que tenía que ocurrir. Y va a seguir la historia a pesar de ello. Es más, mola mucho fallar a lo grande, fallar de forma épica, a lo español. Pues mola muchísimo eso. Porque las caídas hacia adelante son parte esencial de una buena improvisación. En un stream de Minecraft, pues es muy divertido, o nos brinda momentos épicos. Cuando bajas a la mina, encuentras un montón de diamantes, esto se lo he visto hacer mucho a Luzu, y de repente te revienta un creeper. Esto te crea un momento único. No vas a volver a empezar la partida como tal, volver a reiniciar todo el juego por esa nimiedad. No, nos ha dejado un momento muy chulo y es parte de la historia. Igual que cuando a un sim le quitamos la escalerilla, tabicamos todo alrededor de la piscina y le dejamos ahogarse para que luego su fantasma nos atormente. Yo no lo he hecho, esto lo ha hecho un amigo. No me juzguéis. En estas situaciones ni se pierde ni se gana. Si caemos siempre va a ser hacia adelante, vamos a avanzar, vamos a dar un paso en nuestra propia historia. No ocurre lo mismo con juegos como The Walking Dead, en el que si no vamos por donde quiere la propia historia, pues nos hace volver a repetirlo hasta que cumplimos con ese guión, porque realmente no hay cambios sustanciales en la trama si hacemos una cosa u otra. Y ahora quiero dejaros con unas conclusiones finales sobre todo esto. Si vais a desarrollar un juego, si queréis experimentar a nivel artístico con contenido procedural, y es que los gráficos, especialmente en los juegos, suelen empeorar la experiencia. El primer Grand Theft Auto era feísimo en comparación con lo que ya había para la primera PlayStation, pero sin embargo planteaba una mecánica de juego muy diferente. Lo mismo ocurre con Minecraft. Minecraft es muy feo, son voxels pixelados y no se corresponden con las actuales generaciones de videojuegos. Los gráficos están a años luz de otras obras maestras. Pero claro, cuando nosotros como desarrolladores o nuestro equipo tiene que desarrollar gráficos en 3D ultra detallados, animaciones, sonidos, etc., si no están a la altura, si no son brillantes, nos van a sacar de la historia. Es más, es mucho más fácil hacer como en Dwarf Fortress of Case of CAD, que podemos ir añadiendo contenido de forma dinámica muy rápidamente. Tarn y Zack Adams crean contenido muy rápido y van añadiendo sistemas y se preocupan solo de trabajar esa dinámica de juego, esos sistemas, sin importar si los gráficos son buenos o son malos, porque directamente son inexistentes. Así que no tengas miedo a crear juegos sencillos, no copies a los grandes estudios, intenta crear una experiencia única, porque para transmitir solo hace falta comunicar. Recuerda que el contexto lo es todo, porque nuestro juego, al igual que el universo, puede no tener un plan predeterminado, simplemente un montón de sistemas que interactúan entre sí para sorprendernos con resultados que nosotros no habríamos imaginado, o dejar que el jugador dé rienda suelta a toda su imaginación.
Así que deja que el jugador imagine, deja que cree sus propias teorías conspiratorias, deja que esa primera sensación cree un ancla en su mente que dirija toda su atención, porque en función de lo que le ocurra al principio, aunque sea aleatorio, esa va a ser una primera impresión que le va a dirigir para crear una historia totalmente única, una experiencia de juego personal que le va a hacer sentirse muy bien, porque al final eso es lo que hacen los juegos, invitarnos a soñar un poquito. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, por favor, recomiéndaselo a algún amigo, compártelo en tus redes sociales, dale a me gusta y, por supuesto, por favor, si lo has visto hasta aquí, déjame un comentario, dime qué te ha parecido. Esto me ayuda muchísimo, quiero hacer más contenido de este tipo. Y como siempre, muchas gracias por todo. Nos vemos muy pronto, artesanos del pixel. Chao.